Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la 14ª jornada organizada por el CIBERER para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras bajo el lema Investigar es avanzar. Yo soy Ana Pilar Gómez Escribano, investigadora CIBERER en la Universidad de Valencia, y hoy es la 5ª ocasión en la que celebramos la jornada aquí en el CaixaForum de Madrid y queremos agradecer a la Fundación La Caixa que nos haya cedido nuevamente sus instalaciones para celebrar este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Buenas tardes, yo soy Miquel Calvé del equipo de comunicación del CIBER. Y bueno, también estoy junto con mi querida y compañera Ana Pi para presentar la que ya es la 14ª jornada Investigar es avanzar. Una jornada que comenzamos a celebrar hace muchos años, en el 2009. Cuando en España se celebraban muchas menos jornadas de enfermedades raras que ahora. La hemos celebrado con diferentes formatos, en diferentes ciudades, pero siempre con la misma filosofía, que es la de dar voz a las personas afectadas, a sus asociaciones y a los equipos de investigación del área de enfermedades raras del CIBER, el CIBERER, para que expliquen sus proyectos concretos de colaboración. Desde su constitución en 2006, el CIBERER ha trabajado codo con las asociaciones de pacientes para dar más visibilidad a estas enfermedades raras. Nuestro compromiso con FEDER y con el resto de organizaciones de afectados no solo no cesa, sino que trabajamos día a día para afianzarlo e incrementarlo en los próximos años. En este sentido, hemos incluido a las asociaciones de pacientes en diversos órganos constitutivos con poder de decisión dentro del CIBERER, tales como el Comité Asesor Externo de Pacientes y el Comité Científico Asesor Científico y el Comité Asesor de Pacientes, de forma que estén abiertas formalmente las vías de comunicación entre el CIBERER y las asociaciones. Además, los investigadores de enfermedades raras tenemos un compromiso con el paciente y le debemos no solo investigar, sino también contarle lo que hacemos. Este compromiso se traduce en una sinergia paciente-investigador de la que surgen proyectos muy emocionantes como los que veremos hoy aquí. Bueno, Ana Pi, veo que llevas unos pantalones muy llamativos. ¿Algún motivo especial? Sí, esto está todo pensado. Te lo cuento. Estos pantalones que llevo, que tienen un estampado de cebra, es con un motivo muy especial y es que, desafortunadamente, en la Facultad de Medicina hay una frase que se le suele decir a los estudiantes y es que cuando escuches galopar, piensa en caballos y no en cebras. Y esto viene a decir de que fíjate en lo más común y aparta a un lado lo que no es tan común o es raro. A su vez, también tengo que añadir que las cebras, por si no lo sabéis, tienen unas rayas concretas que son únicas, es decir, no hay dos cebras iguales. Entonces, dada esta frase y dada el patrón que tienen estas cebras, qué mejor símbolo para las enfermedades raras, puesto que cada paciente es único. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando escuchemos galopar, pensemos que detrás de esos galopes hay alguna cebra de vez en cuando. Bueno, pues hoy dedicaremos la jornada a lo que escuchamos cuando suena el galope y son cebras y no caballos. Y comenzamos con la bienvenida a la jornada a cargo de la profesora Marina Pollán, que es la directora del Instituto de Salud Carlos III, de Daniel de Vicente, miembro vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y al doctor Pablo Lapuncina, que es director científico de CIBERER. No sé si ahora ya se oye. Bueno, pues buenas tardes. Yo me he llevado una sorpresa de estar en la mesa inaugural porque venía a esta jornada recordando la jornada del año anterior, que es la primera vez que yo asistía a una de las jornadas organizadas por CIBERER en colaboración con FEDER para trasladar a los pacientes la actividad de este CIBER de enfermedades raras. Me impactó muchísimo
hubo momentos en los que se me saltaron las lágrimas y venía así pensando, vamos otra vez, porque para empezar, además, ahora que estoy aquí, reconocer que las enfermedades raras son una prioridad para el Instituto de Salud Carlos III y, como lo demuestran algunas de las iniciativas de financiación más importantes que hemos puesto en marcha. También el CIBER yo creo que es una organización de éxito donde especialistas de distintas áreas colaboran con un objetivo común. Y creo que esta jornada, que está organizada por una de las áreas CIBER, por el área de enfermedades raras, también es una jornada, quiero pensar, de todo CIBER, pero también es una jornada que para el Instituto de Salud Carlos III es un impulso y una imagen de lo que queremos ser, porque la participación de los pacientes y de la sociedad en general en las tareas de investigación, en la búsqueda de las prioridades más importantes para destinar esos fondos que tenemos, que vienen de los impuestos, que son de todos, y ese espíritu que tenemos de devolver a la sociedad mediante la investigación mayor salud. Creo que esta jornada de alguna manera plasma esos objetivos y, por tanto, estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros y también acompañada con mis compañeros de FEDER y con Pablo, que ha sido un director científico de este área excelente y con el que he podido colaborar y conocer durante estos años. Así que muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos los que habéis venido y en especial a Marina Pollán y a Pablo Lapuncina por invitarnos a participar un año más en el que, como hemos visto ahora en la apertura, pues ya son muchos. Y comentaba yo ahora a la entrada con Lluís Montoliu que esto ya es la jornada de hoy es un símbolo dentro de nuestros actos de este mes de febrero dedicado íntegro a las enfermedades raras, como bien sabéis, con el Día Mundial ya el próximo día 28 de este mes. Es una semana intensa y llena de actividades, de visibilidad y concienciación sobre enfermedades raras. Y bueno, la jornada de hoy pues no podía ser menos con el programa que tenemos, un programa lleno de expertos, de pacientes, de familiares, que bueno, compartirán con nosotros las experiencias, ¿no?, en torno a esas iniciativas de colaboración que hay siempre entre los investigadores y las asociaciones de enfermedades raras. Esta colaboración con el CIBER, pues la verdad, y la familia FEDER ya es histórica, como digo, y bueno, la verdad es que yo tengo el honor de representar a este colectivo de organizaciones de pacientes de enfermedades raras en el que ya acumulamos más de 25 años de trabajo a vuestro lado, además. Porque bueno, estas 2 décadas pues siempre hemos podido formar parte del CIBER, pues bueno, bien formando parte desde el comité asesor hasta el comité de pacientes y en otros muchos proyectos que la verdad nos sentimos muy, muy orgullosos. Y bueno, sobre todo, como hemos dicho también, esta jornada del Día Mundial que no puede faltar. Siempre nos habéis abierto vuestras puertas y además lo más importante, nos habéis colocado al paciente en el centro, que creo que eso hay que destacarlo. Y además, pues bueno, como vemos en el título, ¿no?, investigar es avanzar, pues es una realidad en enfermedades raras. La investigación siempre ha sido un pilar fundamental para nosotros, para las enfermedades raras. Y lógicamente pues va ligado mucho de forma integral tanto al diagnóstico, a favorecer ese diagnóstico tardío a veces y también a la aparición de nuevos tratamientos. Y bueno, uno de los ejes de nuestra campaña de este año, de 2025, que lanzamos es el lema Personas. Este mensaje, bueno, pues lo que queremos buscar y recordarnos es que todo este trabajo que se hace ya no solo en investigación, ¿no?, o cuando hablamos de enfermedades raras y de síntomas asociados a ellas, pues bueno, tenemos que ser conscientes que detrás de todas esas necesidades a veces no cubiertas, lo que son personas, ¿no?, y familias que al final se enfrentan día a día a los retos que provocan estas enfermedades raras y que impactan no solo directamente en la salud de los pacientes, sino también condicionan muchas veces nuestra vida social y el ambiente, incluso impactando directamente sobre el ámbito educativo y laboral.
La verdad es que bueno, muchos de estos niños que padecen enfermedades raras pues, van a tener graves consecuencias en su aprendizaje y van a ver también cómo su vida se llena de barreras, ¿no? Desde el principio. Y estas limitaciones no acaban ahí, sino que luego, bueno, posteriormente, cuando llegamos al mercado laboral y nos encontramos con que solo el 34% de las personas con patologías poco frecuentes en edad de trabajar pues tienen un empleo. La verdad que es un porcentaje que es alarmante y bueno, refleja la exclusión que sufren sufrimos estos pacientes, en el cual yo me incluyo como paciente de una enfermedad rara. Esta discriminación, por supuesto, no va solo a los pacientes, sino también afecta a sus familias, que tienen que destinar también un 20% de su presupuesto a los gastos derivados de padecer una enfermedad rara. Y también, por supuesto, al tejido social, como he dicho, en su conjunto, porque al final nos priva de una sociedad más inclusiva y justa. Para reducir esta desigualdad necesitamos dar pasos como sociedad, y es que aunque casi la totalidad de las enfermedades raras no se pueden evitar ni podemos curar la mayoría de ellas, no significa que no podamos actuar. ¿Y cómo podemos prevenirlas? Que también se pueden prevenir, y yo creo que es fundamental entender que la investigación precisamente también va enfocada a eso, ¿no? a la prevención, a tener mucha más información sobre su origen, sobre su evolución y, cómo no, intentar anticiparnos a su aparición. Y bueno, si esto no se puede lograr, pues al final, investigando, logramos lo que hemos dicho, ¿no? Tratamientos que permitan avanzar el avance, que permitan frenar, el avance de la enfermedad. El tejido asociativo siempre lo ha entendido así, que la investigación es importante. Desde el año 2006 en FEDER creamos la fundación, nuestra fundación FEDER, que bueno, está orientada desde un principio a lo que es la investigación. Hemos ido creciendo y hemos ido sumando en este impulso a lo largo de los años cada vez a más colaboradores, y desde 2015 a nuestras convocatorias de ayudas a la investigación se han presentado 265 proyectos liderados por equipos de investigación españoles. También es importante reseñar el importante esfuerzo económico que se realiza directamente desde las asociaciones de pacientes de nuestro colectivo a la hora de financiar la investigación, con más de 698.000 euros invertidos en proyectos de investigación hasta hoy en día. En las 2 últimas décadas es cierto que se ha avanzado muchísimo en investigación de enfermedades raras, pero esto no nos podemos relajar ni podemos olvidar que solo un 20% de las enfermedades raras están siendo investigadas en la actualidad. Necesitamos impulsar esta investigación, seguir luchando por avanzar en ella. Hay que incrementar la inversión pública y optimizar los recursos destinados a la investigación. Hay que fomentar también la participación privada con incentivos para que se fomenten nuevas investigaciones. Y, por supuesto, dando continuidad a las iniciativas de impacto ya existentes, como el Impact Genómica, el PERTE de Salud de Vanguardia y muchos de los proyectos y programas de las instituciones como el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y, por supuesto, el CIBERER. Hay que facilitar la transferencia del conocimiento, un paso muy importante, ¿no?, que se genera en la investigación, para que esta investigación llegue de forma directa a los pacientes, a las familias. Y, por supuesto, destinar recursos para la contratación de personal investigador, técnico, y para consolidar las líneas de investigación ya existentes. Y una cosa última también muy importante es incentivar a los jóvenes investigadores para que esa investigación, pues bueno, también sepan lo importante que es dedicarla a las enfermedades raras. Y vuelvo a insistir una vez más, con todo esto, ¿qué vamos a contribuir? Por un lado, a un diagnóstico temprano, ya que podemos conocer ese origen de las enfermedades y cómo van a evolucionar, y por otro lado, insisto, en nuevos tratamientos. Y ya no quiero demorar más el inicio de esta interesante jornada, y sí quiero no despedirme sin agradecer una vez más a los investigadores que dedicáis vuestro trabajo, vuestro tiempo y, por supuesto, al final vuestra vida a las enfermedades raras, y también a todas las asociaciones de pacientes que con gran esfuerzo apoyan, aportando su granito de arena para ayudar a financiar estos proyectos también de investigación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Marina, directora, y gracias a todos los que estáis aquí y habéis venido. Hoy es un año más, otra reunión del Día Mundial de Investigar es Avanzar, y enfocado, como no podía ser de otra forma, a los pacientes.
y una vez más en esta casa, en la Caixa, a la cual agradecemos también que nos acojan un año más para poder organizarla. Hoy vamos a tener una reunión interesante, como siempre. Vamos a comentar sobre las iniciativas de algunos investigadores del CiberER y en conjunción y en ayuda y en forma conjunta con asociaciones de pacientes. Vamos a tener también la presencia de la colaboración de la Fundación Francisco Luzón y también vamos a tener una mesa redonda de lo que yo me animo a decir es el proyecto Princeps en este momento de investigación en enfermedades raras y genómica, que es el proyecto de Impact Genómica, al final con una mesa redonda y de discusión. Una vez más, de nuevo, aquí, una vez más, gracias a los pacientes, gracias a Feder, gracias Daniel, gracias al Instituto de Salud Carlos III, gracias directora, gracias Marina y gracias a todos por esto. Vamos a empezar porque la parte importante es la que escuchar a los investigadores y escuchar a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Marina, Pablo. Bueno, Marina y Daniel, si queréis, podéis coger asiento bajo. Y ahora voy a presentar al doctor Pablo Lapuncina, director científico del CiberER, que nos va a hablar sobre los hitos del CiberER, qué es el Ciber, qué es el CiberER y qué hace el CiberER con los pacientes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Como digo, esta charla muy breve está enfocada y en honor a los pacientes. Y como comentaban tanto en los presentadores en el inicio, yo también escuché la frase que cuando uno escucha galopar debe pensar en caballos. Pero los que trabajamos en esto, y es como nos sentimos casi en la sabana africana, cuando escuchamos galopar un equínido, pensamos en cebras. Y entonces creo que eso es lo que nos debe guiar a todos aquellos que trabajamos en enfermedades raras y que tenemos nuestras antenas muy listas para poder ayudar, identificar, diagnosticar, tratar y paliar cuando no podemos tratar a las personas con enfermedades raras. Voy a comentar brevemente en estos años, en estos tiempos de muchos años del CiberER. El año próximo cumplirán varias estructuras Ciber 20 años. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y como no puede ser de otra forma, voy a ponerlo en contexto breve, aunque en este auditorio puede ser que sean palabras redundantes. Saben todos que hay muchísimos millones de personas con enfermedades raras, que la gran mayoría de ellas, y aquí veremos siempre los datos fluctuar, entre el 70, 80, 85% de las enfermedades son genéticas y que estas enfermedades raras de base genética son 6.000, 7.000, de nuevo depende cómo las clasifiquemos, y son enfermedades en general crónicas que afectan muy frecuentemente a la población infantil y que afectan un porcentaje muy importante de la población. Por lo tanto, en conjunto pensemos y ayudemos a que se puedan diagnosticar, a que se puedan tratar y a que podamos cumplir con esos dos enormes objetivos que tiene el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, el IRDIRC, el cual España ha firmado, es subsidiario, es firmante de ese acuerdo, que es que en menos de un año podamos tener un diagnóstico de una persona que consulta con una enfermedad rara y que podamos tener tratamientos rápidos y reales de al menos 1.000 enfermedades raras para dentro de 2-3 años. ¿Y en qué nos hemos amalgamado? ¿En qué hemos hecho una sinergia muy importante con los pacientes? Fijaros que en nuestro centro de investigación del Instituto de Investigación Carlos III, esta área, que es el área de las enfermedades raras, participa o trabaja en conjunto, en forma consorciada, con más de 100 instituciones de España. No solo instituciones sanitarias, sino también instituciones de investigación, centros de investigación y universidades. Y además esto implica
que hay en este momento dentro de la estructura más de 500 grupos de investigación ciber y más de 6.000 investigadores e investigadoras en esta situación. Por lo tanto, algo que tal vez los que vivimos el inicio de este movimiento nunca hubiéramos podido imaginar. ¿Que queremos más? Por supuesto, siempre queremos más. Y que debemos invertir más, por supuesto, debemos invertir más. Pero este camino de estos años nadie nos lo quita y nadie nos lo puede negar. ¿Qué hacemos específicamente desde el Ciberenfermedades Raras? Promovemos esta colaboración multidisciplinar entre varias estructuras nacionales de investigación sanitaria, hospitales, como digo, universidades, centro de investigación, con toda la intención de trasladar rápidamente nuestros hallazgos a nivel de ciencia básica de biología y sistemas de tratamientos para la atención de los pacientes. ¿Con qué idea o con qué objetivo secundario? Bueno, pues el CIBER, como digo, fomentando la colaboración y las instituciones, hemos mejorado los diagnósticos. Basta ver los resultados que hace poco tiempo en esta misma casa se presentaron y que hoy se discutirán sobre Impact Genómica, sobre la importancia que han tenido el germen de ese proyecto, los proyectos de enfermedades no diagnosticadas del Instituto de Salud Carlos III a través del CIBERER y todos los proyectos que han sido el embrión, el germen del proyecto de Impact Genómica. Y además, no solamente a nivel de diagnóstico, que es importante, sino también intentando mejorar la calidad de vida y beneficiando a los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud. Y además, queremos colaborar junto con FEDER en ser la voz de los pacientes para poder ayudar y optimizar la investigación. No voy a decir que los primeros años transitamos caminos distintos, porque eso faltaría a la verdad, pero desde hace bastantes años, tanto CIBERER como FEDER transitan el mismo camino. Con paradas distintas, con objetivos similares, con diferentes actores, pero transitamos el mismo camino, que es el único objetivo de poder ayudar a los pacientes con este tipo de patologías, con enfermedades raras y, como bien sabéis, la mayoría de ellas de base genética. ¿Y cómo estamos en este momento? Año 2025 y un poco haciendo un resumen de lo que tenemos en este año. En este momento somos 56 grupos de investigación de universidades, hospitales y centros de investigación, más 19 grupos clínicos hospitalarios que nos ponen y nos ayudan a tener el contacto directo con los pacientes. En total, 29 centros participantes. Esto parece poco, pero tener en cuenta que un centro en Madrid no es el hospital tal, el hospital cual, sino es el CERMAS, que tiene muchísimos hospitales que participan de esta red, no solo de enfermedades raras, sino de otros ciber. Por lo tanto, en estos 29 centros participantes, que parecen poco, en realidad son muchos y nuclean los actores más importantes de sanitarios dentro del país. Y además suman 600 personas dedicadas, yo diría que casi exclusivamente, muchos exclusivamente, a la investigación en enfermedades raras. Y como veis, tenemos una distribución, aunque aquí no están ni mucho menos todos los logos, sino algunos de las instituciones, tenemos una distribución realmente amplia en todas las comunidades autónomas, o bien hay grupos dentro de estos 56 grupos o hay grupos clínicos vinculados. Hemos podido abarcar todo el territorio nacional y tener también voz desde los investigadores en todo el territorio. Y el objetivo, de nuevo, es no es más que ayudar, investigar, buscar respuestas, intentar encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y que tienen los pacientes, que tenemos los investigadores con el diagnóstico, que tenemos los investigadores con el tratamiento, que tenemos con el seguimiento, que tenemos para mejorar e intentar ayudar en mejorar la calidad de vida en los pacientes con enfermedades raras. Y los objetivos, como digo, en este momento
son comunes con el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras y son comunes con FEDER. De hecho, muchas de las cosas que hacemos con FEDER están en conjunción con estos 2 o 3 objetivos, si uno agrega el de la monitorización de cómo se están cumpliendo los 2 primeros dentro de este consorcio. Y trabajamos mano a mano. Tenemos línea directa en muchas cosas que hacemos en conjunto. Hoy no toca mucho hablar de resultados científicos, pero somos una institución científica de investigación y creo que tenemos que esto mostrarlo, comunicarlo y visibilizarlo. En este momento, como digo, grupos de investigación más grupos clínicos vinculados, más de 600 investigadores. Hemos contribuido en estos pocos años, parecen muchos, pero son pocos años, en poder describir o poner en la literatura internacional más de 120 genes o 120 enfermedades que no se conocían y que no estaban relacionadas con ninguna patología humana dentro de la literatura internacional. 16 medicamentos huérfanos, es el principal sponsor y presentador en la Agencia Europea y en las agencias americanas de medicamentos huérfanos. Una producción científica muy importante, más de 9.000, 10.000 artículos en estos años, lo que implica que todos los días aparecen al menos 2 artículos dentro de la bibliografía internacional con las firmas CIBER, y esto también está en línea con lo que ocurre con el resto de las áreas CIBER, y me vais a permitir que también lo comparta con mucho orgullo. Está aquí la directora del instituto, que cada 50 minutos aparece una publicación con firma CIBER en la literatura internacional. Y esto es una cosa realmente muy importante y que se lo debemos a la estructura CIBER. Es verdad, lo dijo ya Daniel, lo dijeron muchas veces y lo dicen y lo sabemos desde FEDER, podemos investigar en unas 2.000 enfermedades en forma muy importante, pero no hay país en el mundo que pueda hacerlo con la totalidad de las enfermedades genéticas. Tenemos una inversión muy importante en proyectos. Participamos de casi todas las redes europeas de enfermedades raras, las redes asistenciales de referencia, y tenemos un montón de proyectos en marcha muy importante. Y lo que toca comentar específicamente hoy, tenemos imbricados en nuestra estructura a los pacientes. Ya se ha comentado, lo comentaré brevemente, pero en el Consejo Asesor Científico, en el Consejo de Pacientes, en todas las estructuras del CIBER. Y como no podría ser de otra forma, tenemos que ir de la mano. Pacientes e investigadores tenemos que ir así, transitando a veces estos caminos que son un poco complicados o menos fáciles, pero el mismo camino para ambos, con diferentes, como digo, objetivos. ¿Qué hacemos o cómo estamos funcionando, cómo hacemos esta integración con los pacientes? Pues la integración es solo con objetivo de mejorar, bidireccional, dando soporte. Ayudamos a FEDER muchísimas veces con el asesoramiento científico en algunas consultas y desde el Consejo Científico Asesor, haciendo divulgación y difusión, haciendo este tipo de actos que son por y para los pacientes, y en la Semana de las Enfermedades Raras, y con el reconocimiento de los pacientes, como ocurrirá hoy en el transcurso de la charla. En el 2016, ya se comentó anteriormente, lo comentó Daniel, incluimos a FEDER directamente en el Consejo Asesor de Pacientes, con 2 votos, con 2 personas que pueden y conocen específicamente la estructura, opinan, comentan, hacen recomendaciones. Y hemos hecho unas visitas a todos los centros, junto con los pacientes, a todos los centros CIBER en 3 años, no lo hemos hecho en un solo año, pero a los casi 60 grupos que había en ese momento hicimos las visitas junto con el Consejo Asesor de Pacientes, para que pudiesen conocer de primera mano, para que pregunten de primera mano y para que los investigadores tuviesen la posibilidad también de hacerlo con los representantes de los pacientes.
Al año siguiente, en el 2017, pusimos en marcha el Consejo Asesor de Pacientes, en el cual año a año y a través de los 7 programas de investigación que tiene el CIBERER, cada uno de ellos representados por una asociación en forma rotatoria. Y así lo hacemos y lo seguimos haciendo, y si todo va bien, Chema Millán, próximo director científico, si las estructuras así lo aprueban, lo seguiremos haciendo. Y CIBERER mantiene alianzas con asociaciones de pacientes. Como digo, FEDER es la más importante en número. No sé si lo ha comentado hoy Chema en número, más de 400, Daniel lo ha comentado en número, más de 400 asociaciones, pero también lo hacemos con la Federación ASEM, también lo hacemos con Objetivo Diagnóstico, lo hacemos con toda aquella asociación que, estando o no federada en alguna de estas estructuras, quieran realmente o necesiten nuestra ayuda y nuestro asesoramiento. ¿Y cuáles son nuestras estructuras y plataformas que están ahora funcionando? Pues tenemos una estructura que diría yo que es paraguas, muy bien organizada, de registros para poderlo hacer de forma legalmente correcta, éticamente aceptable y sin ninguna objeción de ningún tipo. Esta estructura, que se llama GeneRare, nuclea, es como digo, un paraguas que nuclea registros, y se han ido incorporando en los últimos 3 o 4 años un montón de registros específicos de pacientes, porque un registro no es una mera foto de cómo está una patología dentro del territorio nacional, sino es una película continua que requiere la actualización, y no es desconocido por ninguno de todos ustedes que la actualización requiere recursos y además requiere del esfuerzo de todos. También tenemos un biobanco muy importante, está alojado en Valencia, pero que funciona para todo el país. Tenemos y somos los que representamos a Orphanet Europa dentro de España, con todo lo que eso implica, y además tenemos el MAPER, el registro específico de estructuras, de registros de ensayos clínicos dentro de España para enfermedades raras. Todas estructuras transversales, plataformas y estructuras que el CIBERER mantiene junto con los pacientes. Y hoy vamos a hablar de alguna de ellas. Vamos a hablar de Impact Genómica en la mesa que creo que comienza sobre las 6 de la tarde, en la cual se van a discutir y los investigadores que están participando van a comentar. Pero, como decía al principio, el programa de Impact Genómica ha tenido un germen y un embrión muy importante, que fue el programa de enfermedades no diagnosticadas, que a su vez tuvo el programa de plataformas de secuenciación de pacientes sin diagnóstico previamente. Y en los últimos 15 años, esta preocupación de poder dar un poco más de ayuda e información a los pacientes sin diagnóstico, que hayan agotado la vía sanitaria, la vía asistencial en sus respectivas comunidades autónomas, ha sido una actividad muy importante de investigación dentro del CIBER de enfermedades raras. Y yo creo y espero que esta estructura de Impact Genómica pueda tener la misma continuidad que han tenido la estructura CIBER, porque el otro día también lo comentábamos, estas estructuras exitosas y de tanta envidia, entiendo que sana, del resto de los países europeos, merece que las mantengamos y las podamos seguir potenciando. Y como decía antes, a través del servicio de orientación a los pacientes de FEDER, colaboramos y ayudamos a sacar dudas. Hemos incluido muchos pacientes que consultan directamente a FEDER dentro del programa de Impact Genómica. Hemos colaborado tanto en el programa ENOD como en el programa de Impact Genómica a poder dar ayuda y salida a todas estas personas que quedaban sin diagnóstico y con el cual pudimos hacerlo. Lo hemos hecho con FEDER, lo hemos hecho con ASEM y lo seguiremos haciendo con cualquiera de las federaciones o de las asociaciones que nos lo solicitan. Y además hacemos asesoramiento científico en general a asociaciones. No hago más que ver aquí la bellísima conjunción de uno de nuestros investigadores FEDER
Ciberer, sentado al lado de una de las asociaciones de pacientes, presidente, presidenta o de la comisión directiva de esas asociaciones, sentados al lado porque han estado colaborando no solamente en diagnóstico, sino también en muchas de ellas en tratamiento. Y esto es parte de nuestro trabajo también. Muchos investigadores expertos, algunos expertos internacionales en alguna patología, asesoran y colaboran con las asociaciones de pacientes. Y además hemos tenido muchas colaboraciones con formación. Formación no solo de los investigadores noveles, de los investigadores jóvenes, sino también formación de pacientes en forma continua. Aquí tengo que hacer un reconocimiento en la memoria del profesor Josep Torrent, de BEP, nuestro querido BEP, que hace poco nos ha dejado, en el cual en la Academia Ciberer para pacientes y en el Summer School que se organiza todos los años en Barcelona, hemos ayudado y colaborado a formar, yo creo que a miles ya de pacientes y de asociaciones de pacientes. Y por lo tanto, en estas estructuras o en estas academias, tanto la Academia Ciberer como el Summer School, hemos estado mano a mano en ello. Y ahora estamos con esta nueva o casi nueva iniciativa de los cuadernos de investigación con FEDER, en los cuales estamos colaborando. Tenemos una enorme presencia de divulgación. Quiero aquí reconocer el esfuerzo tanto de Miquel como de la oficina central de Ciber, en el cual estamos continuamente pensando cómo podemos transmitir mejor, cómo podemos llegar mejor a la sociedad y cómo podemos llegar mejor a nuestras autoridades sociosanitarias, a nuestras autoridades y nuestros gerentes para que tengan en cuenta a las enfermedades raras a todo nivel. Y aquí tenéis un poco un despliegue de las iniciativas que se han ido haciendo en los medios en los que tenemos presencia. Además, hemos colaborado en el decálogo de recomendaciones para comunicar a los pacientes y cómo comunicar al personal investigador. Hemos hecho este esfuerzo inmenso de divulgación y difusión, que es parte también de nuestra forma de poder llegar y de hacerlo siempre bajo los cánones de la ética, del respeto y de la normal tino que uno tiene que tener cuando hay pacientes de por medio. Y además hemos hecho el Día Mundial de las Enfermedades Raras, este evento en el que estamos hoy aquí, como ya comentó también la directora y Daniel, es una vez más, estamos aquí para poderlo compartir. Aquí tenéis a investigadores, tenéis a Luis Montoliu y a otros investigadores junto con pacientes y padres de pacientes en una misma reunión y en una misma momento para poder compartir nuestras experiencias. Finalmente, tenemos una forma de poder aumentar nuestra presencia mediante esta nueva iniciativa o esta nueva forma de divulgar, que son los podcasts a través de Share for Rare, junto con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el cual tenemos un montón de formas de poder hacerlo, y todo aquel que decida salir a hacer ejercicio un rato, a correr, a caminar por el parque, se puede poner sus auriculares y poner su podcast para poderlo escuchar. Y además hemos tenido muchísimos reconocimientos. Y aquí solamente voy a enseñar unos poquitos en honor al tiempo y los que han sido reconocimientos a nuestra entidad, a nuestro consorcio, pero también yo creo que no me alcanzarían, no sé, tal vez 5, 7, 8 diapositivas para poder mostrar o enseñar los reconocimientos personales que han tenido los investigadores Ciberer en sus propios sitios de trabajo, con sus propias carreras y trabajando en enfermedades raras. Pero concretamente el premio Somos FEDER a Ángel Carracedo como coordinador del Impact Genómica, a el Ciber Biobank como protagonista del año
el premio también. El premio Somos Pacientes en la 9ª edición del CiberER, que se los dimos al Consejo Asesor, y el premio de la Federación ASEM por el compromiso con las enfermedades. Solo una pequeña muestra de lo que el CiberER en estos años con el que ha sido premiado en su actividad, diría yo, social con los pacientes. Y en esta reunión anual, todos los años la hacemos, es donde nos sacamos la foto. Esta es la reunión del Escorial, la tendremos dentro de unos poquitos semanas nuevamente. Y aquí es donde discutimos, hacemos networking para poder comunicarnos, para poder estar actualizados de las cosas en persona y donde podemos específicamente dialogar también con los pacientes. Aquí también los pacientes tienen su espacio, aquí los pacientes tienen su momento. Muchas de las reuniones, tanto anuales que hacemos en San Lorenzo del Escorial como en Castelldefels, en Barcelona, los pacientes han participado y expresado sus necesidades, sus opiniones. De forma tal de que los investigadores que tenemos esta visión, o teníamos, diría yo, la mayoría esta visión 180 grados de las cosas que pasan, ahora tenemos una visión muchísimo más 360 gracias a esta interacción. Yo voy a acabar aquí, agradecer una vez más a todos que una vez más estéis aquí, un año más, agradecer a los investigadores que hoy van a participar, a los pacientes que van a participar y, por supuesto, no tengo duda, desear que tengamos una tarde maravillosa y que podamos compartir un año más esta jornada de investigar es avanzar. Porque es verdad que hemos hecho esfuerzos tremendos y lo comentó Daniel, la investigación no es que sea necesaria, no es que los países que investigan van mejor, sino que van mejor porque investigan. Esta es la realidad. Y recuerdo siempre en una visita en uno de los centros importantes de investigación en Estados Unidos, en el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas, en los pisos tienen puestos mosaicos que ponen RSL. Yo al principio no sabía lo que significaba, que esté puesto eso continuamente en los pisos de esta institución, hasta que uno de los investigadores le pregunté qué significaba, y eso significa Research Save Life, es decir, la investigación salva vidas. Y eso es lo que los investigadores de este centro ven continuamente cuando caminan por el centro para recordar que su trabajo salva vidas. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí y os deseo que las próximas charlas sean lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta charla en la que has hecho un recorrido por todas las líneas de colaboración de los pacientes y del CiberER. Y ahora vamos a centrarnos en dos casos concretos, dos iniciativas destacadas y seleccionadas del año 2024 entre personal investigador del CiberER y las asociaciones de pacientes. En primer lugar, explicaremos... Sí, que hablas tú primero. Como queráis, como queráis. Tú eres Alicia, ¿no? Bueno, ahora yo os presento y después ya os organizáis para la que quiera hablar sentada, la que quiera hablar aquí en el atril, ¿eh?
Os presentamos a las tres en conjunto. Bueno, tenemos aquí a las responsables, a tres de las personas que han hecho posible la primera de las impresionantes investigaciones que explicamos hoy, que es un ensayo clínico desarrollado en España por investigadores, por equipos investigadores de nuestro país, que ha demostrado por primera vez que la terapia génica puede resultar eficaz y segura en pacientes con anemia de Fanconi. Esta terapia génica ha sido fruto de más de 20 años de investigación preclínica y el seguimiento de los pacientes durante 7 años. Esta investigación ha sido un modelo de trabajo en un equipo multidisciplinar que incluye no solo a la investigación básica y clínica y preclínica, sino también a especialistas clínicos de esta patología. A continuación vamos a presentar a las integrantes de esta mesa. Hoy tenemos aquí a una de las principales responsables de este éxito, la doctora Paula Río, investigadora del CIEMAT, del CIBERER y del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Alicia de las Heras, presidenta de la Fundación Anemia de Fanconi, organización creada en 2001 y que da apoyo a esta investigación. Y por último, la familia Baltar Seoane. Conoceremos en este caso el caso de Xavi, un niño de 8 años que no nos puede acompañar por un virus que ha cogido hoy el pequeño, pero que tenemos hoy a su madre y que nos contará su experiencia como un paciente tratado con esta terapia génica. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a CIBERER por su invitación a esta jornada. Antes del año 2003, que fue cuando se formó la Asociación Española de Anemia de Fanconi, había muchas preguntas por resolver sobre esta enfermedad y entonces no se hablaba apenas de investigación. Nosotros tuvimos la suerte de contactar con un grupo de investigadores que ya estaban trabajando en anemia de Fanconi y con los que enseguida empezó una colaboración estrecha que se convirtió en una lucha conjunta de médicos, investigadores y familias para encontrar soluciones a esta complicada enfermedad. La anemia de Fanconi es una enfermedad grave, por lo tanto, aunque es más o menos agresiva dependiendo del paciente y del momento, siempre inquietante y angustiosa. Por eso, en la Fundación Anemia de Fanconi, explico que la Fundación Anemia de Fanconi se creó en el 2017 a partir de nuestra asociación y desde esta fundación siempre tenemos en mente la idea de costear proyectos de investigación para beneficio de los afectados por esta enfermedad, aunque reunir el dinero suficiente es difícil y se alarga en el tiempo. A pesar de ello, estamos orgullosos de haber podido financiar nuestro primer proyecto en el año 2018 con la cantidad de 150.000 euros y acabamos de firmar el acuerdo del segundo proyecto con una duración de 3 años y un presupuesto de 100.000 euros. Pero las cantidades que puede reunir una fundación pequeña como la nuestra no es suficiente. Por eso, desde siempre, esa llamada de atención a los responsables de la salud para que atendieran nuestras peticiones de investigación y así encontrar tratamientos eficaces. Y siempre presionando a nuestros investigadores con la realidad de que los pacientes no tienen tiempo, porque esperar a que aparezcan esos tan ansiados tratamientos no depende de ellos. Es muy duro escuchar que no hay tratamientos para estas enfermedades porque estos son muy caros y la investigación en enfermedades raras no es rentable. Y transmitírselo a las familias es muy difícil. Por lo tanto, cuando se creó el CIBERER fue una celebración. Estábamos hablando de investigación en enfermedades raras a un nivel importante, casi increíble. En la actualidad, y formando parte del patronato de la Fundación, tenemos junto a las familias a médicos e investigadores que pertenecen al CIBERER y son de una ayuda fundamental en el buen funcionamiento de nuestra Fundación, ofreciéndonos sus conocimientos y su trabajo
para beneficio de los pacientes, a los que muchos de ellos conocen personalmente en las reuniones y congresos donde nos reunimos. Tengo que mencionar el éxito de la terapia génica en anemia de Fanconi, que ha sido reconocido en prestigiosas revistas de investigación, por lo cual no solo estamos felices como familias de afectados, sino también orgullosos por haber mantenido nuestra confianza y apoyo a los investigadores durante todos estos años, porque para ellos no ha sido un trabajo fácil, y no solo por la complejidad de la enfermedad y del trabajo en sí, sino también por la desconfianza y la negación del éxito de esta técnica por parte de algún sector de la investigación. Pero también estamos pendientes de lo que queda por hacer, porque no todos los pacientes están en situación de beneficiarse de esta terapia. Y nuestro objetivo siempre será encontrar soluciones para todos los afectados por anemia de Fanconi. En resumen, nuestra misión como fundación es dar apoyo y orientación a pacientes y familias, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento y tratamientos. Fomentar la investigación financiando proyectos de investigación y colaborando con los investigadores y médicos en todo lo que necesiten. Y hacernos más fuertes participando en la creación de nuevos grupos internacionales junto con organizaciones de pacientes de anemia de Fanconi y de otros países. Así que, aunque nos gustaría poder hacer mucho más, estamos contentos con lo que hemos logrado hasta ahora, porque conseguir todo esto no es fácil, ya que nuestros recursos son pequeños. Contamos con cuotas periódicas de amigos y familiares, algunas donaciones puntuales de particulares y empresas, actividades de recaudación y visibilidad organizadas por familias y por la Fundación, y solicitudes de subvenciones a organizaciones públicas y privadas que no siempre se consiguen. Así que solo me queda agradecer al CIBER su trabajo en favor de las enfermedades raras, porque es notable el avance en la investigación, y recordarles lo que todos sabemos, que todavía queda mucho por investigar. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar lo que quiero es obviamente dar las gracias al CIBER por organizar esta jornada un año más, que para nosotros pues ya se ha vuelto como un punto de reunión en el que podemos conocer otras enfermedades raras en las que se está trabajando y sobre todo la investigación de alto nivel que se está haciendo en España en múltiples enfermedades. Y por supuesto este año pues lo que quiero es dar las gracias por premiarnos a nosotros y darnos la oportunidad de presentar la colaboración que tenemos en la Fundación de Anemia de Fanconi, que ya os ha detallado Alicia. Yo soy Paula Río, investigadora del CIEMAT y del CIBER y del Instituto de Investigaciones Sanitarias Fundación Jiménez Díaz, pero por supuesto yo estoy aquí representando a muchos investigadores que han trabajado y médicos que hemos trabajado durante muchos años, liderados por Juan Boeren, al que probablemente todos en la sala conocéis, para poder llevar a cabo un ensayo de terapia génica para prevenir el fallo de médula ósea en los pacientes con anemia de Fanconi, y que os intentaré contar brevemente. Pero, por supuesto, como se ha comentado ya y como yo quiero insistir, no podríamos haber hecho esto solos, ni los investigadores con los médicos, que ya es una colaboración que yo creo que es bastante única en España. Nosotros necesitábamos, desde el principio vimos que necesitábamos también interaccionar con las familias y los pacientes. No es lo mismo trabajar en el laboratorio con una línea celular que trabajar con células directamente de los pacientes y estudiar, sobre todo en el caso de enfermedades raras, pues las características únicas que, como estamos comentando, tienen estas células. Así que gracias a poder reunirnos desde el año 2001, que empezamos a reunirnos con las familias y los pacientes, los clínicos y los investigadores, pues creo que hemos hecho un equipo que me gusta reflejar en este dibujo que hizo Xavi en una de nuestras reuniones, en las que cualquiera pensaría que esto es una familia, ¿no? Y en realidad lo que somos los pacientes, los investigadores y los médicos, y cómo nos ve un niño que viene habitualmente a estas reuniones. Solo un poquito de ciencia para contaros qué es la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una enfermedad que se incluye dentro de las enfermedades raras. Los pacientes tienen mutaciones en un único gen, pero hay 23 genes diferentes asociados a la enfermedad.
La mayoría de los pacientes tienen mutaciones en el gen Fanconi A. Y en todos los casos lo que ocurre es que el problema que genera la mutación en cualquiera de estos genes es que hay un fallo en la reparación, en el daño en el ADN. Y esto hace pues, que cuando las células se dividen, que necesitan tener los sistemas de reparación correctos, pues en el caso de estos pacientes no los tienen. Y esto lleva muy frecuentemente a que los pacientes tengan anomalías congénitas, tengan mayor predisposición al cáncer a largo plazo. Y uno de los primeros síntomas que ocurren alrededor del 80% de los pacientes es que desarrollan una anemia, pero no una anemia como la que podemos tener nosotros, sino que es una anemia que ocurre también a nivel por un defecto en las células madre hematopoyéticas. Y eso lo que hace es que los pacientes se queden sin células de la sangre. Y es el primer síntoma severo que necesita un tratamiento para poder superar. El único tratamiento que hay para el problema hematológico en estos pacientes es el trasplante alogénico de médula ósea a partir de un donante. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues como habréis oído en otras enfermedades, pues la posibilidad de encontrar un donante es compleja, no es frecuente tener la posibilidad de tener un donante adecuado y además el tratamiento que se utiliza para permitir que las células del donante injerten en el paciente, en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi es tóxico para los pacientes porque produce daño en el ADN y ellos no son capaces de repararlo. Eso, unido a lo que se denomina enfermedad injerto contra huésped, que es el rechazo que producen las células que se trasplantan en el propio paciente, lo que se ha visto es que aumenta la posibilidad de que estos pacientes desarrollen cáncer de cabeza y cuello a largo plazo. Es decir, el trasplante cura a los pacientes, pero a largo plazo tiene efectos secundarios que son severos para los pacientes. Nosotros y otros grupos, durante muchos años, lo que pensamos es que se podría utilizar la terapia génica. ¿Cuál sería la ventaja de la terapia génica? Pues que el donante es el propio paciente. No tendríamos que buscar a un donante. Y además lo que podemos hacer es obtener las células de los pacientes y en el laboratorio corregirlas. Pues si los pacientes, en el caso de nuestro ensayo clínico, tienen mutaciones en el gen Fanconi A, pues lo que nosotros hicimos fue diseñar un vector que fuera capaz de corregir el defecto en ese gen. Ese vector se introduciría en las células y esas células se podrían reinfundir al paciente. En principio, nosotros pensamos que eso se podría hacer sin tener que utilizar la quimioterapia para eliminar las células del propio paciente. Y eso, como veréis, pues tenía muchísimas ventajas en comparación a lo que se hace en el caso del trasplante alogénico. Y fundamentalmente, pues a nivel de seguridad, obviamente, para el paciente. Este es el recorrido que nosotros hemos hecho desde que empezamos a trabajar en terapia génica de anemia de Fanconi. Empezamos a trabajar en mi tesis doctoral, en la que trabajamos en el modelo de ratón. Diseñamos un vector retroviral, en aquel momento lo mejor que se podía diseñar, y en el 2001 pues empezamos a caracterizar ese vector y fue cuando ahí tuvimos la primera reunión con las familias, los médicos y los pacientes. Yo creo que esa reunión nos cambió la vida a todos los que estábamos allí y desde aquella creo que todos los que estamos trabajando pues intentamos que nuestros estudiantes también vayan a todas las reuniones con los pacientes y sus familias para que realmente vean la relevancia de lo que hacemos. En el año 2006, como veis, pues entramos en el CiberER, que como ha comentado ya Alicia ha sido clave para poder continuar con nuestras investigaciones y nosotros en el laboratorio pues ya empezamos a trabajar con las células de los pacientes. Incluso los pacientes y sus familias cuando van al hospital nos llaman y nos dicen voy al hospital, por favor pedir que os manden una muestra. Y eso ha sido esencial también para poder hacer una investigación mucho más próxima a lo que luego nos íbamos a esperar cuando íbamos a pasar al ensayo clínico. Diseñamos un vector ya que pudiera tener aplicación en clínica, que fue aprobado como medicamento huérfano en el año 2010 por la EMA y a continuación lo que hicimos fue también montar una sala para poder trabajar con las células de los pacientes directamente en el CIEMAT, en nuestro centro de investigación, porque creíamos que la experiencia precisamente que teníamos con las células de los pacientes no se podía tener en otro sitio y que iban a ser clave para conseguir que el ensayo clínico funcionara y creo que todos ahora nos reafirmamos a pesar del esfuerzo que eso supuso. Después de tener aprobada la sala por la Agencia Española de Medicamentos, pues pudimos empezar los ensayos clínicos, el ensayo de movilización para obtener las células de los pacientes y luego el ensayo en fase 1-2 de terapia génica, que os comentaremos ahora brevemente con Paula.
Gracias a los resultados de este ensayo pues, y al interés de una empresa farmacéutica, Rocket Pharma, por el trabajo que estábamos haciendo, pues hemos podido desarrollar el ensayo en fase 2, que ya se está realizando en España, en Estados Unidos y en Reino Unido. Y además Rocket Pharma pues, también ha presentado toda la documentación para la posible, esperemos, aprobación de este tratamiento por la Agencia Europea del Medicamento y la FDA para el tratamiento del fallo de médula ósea en los pacientes con anemia de Fanconi. Muy brevemente, esta es la idea de nuestro ensayo que os he adelantado. Nosotros lo que pensábamos era que era necesario diagnosticar a los pacientes en estadios iniciales de la enfermedad, poder recoger sus células, porque en ese momento todavía tendrían una reserva suficiente para poder obtener las células. Una vez obtenidas, las células se purificaban para obtener las células madre hematopoyéticas, que son la diana real de nuestra terapia. Y si los pacientes cumplían los criterios para entrar en el ensayo, es decir, empezaban a tener síntomas del fallo de médula ósea, pues esas células se corregían en el laboratorio utilizando nuestro vector, que había sido aprobado como medicamento huérfano, que expresaba el gen Fanconi A, y se volvían a infundir en el paciente sin utilizar quimioterapia. Insisto en eso porque esto hace que los pacientes se puedan ir a su casa en 2 o 3 días después de la infusión de las células y que en ningún momento tengan que estar aislados y por lo tanto no tienen tampoco riesgo de infecciones. Y además estamos seguros de que tampoco estamos aumentando la posibilidad de que haya riesgo de desarrollo de tumores a largo plazo en estos pacientes. Yo os puedo enseñar muchísimas gráficas de cómo ha funcionado este ensayo clínico, los resultados en el fase 2, pero hoy hemos pensado que qué mejor oportunidad para conocer realmente de cerca lo que ha sentido una familia que ha incluido a su hijo en el ensayo de terapia génica en el que nosotros hemos estado trabajando. Aquí os quiero presentar a Xavi. Como se ha comentado, queríamos que hoy Xavi pudiera estar aquí. Casualmente ayer se puso malo, pero nada, esperemos, importante, y no ha podido estar. Pero Xavi entró en el ensayo clínico en el año 2017, cuando tenía 5 años, y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Paula Sebane, su madre, que está siempre encantada de ayudarnos y apoyarnos para explicarnos cómo han vivido ellos la enfermedad y su participación en el ensayo clínico. Y yo colaboraré con ella en explicar los diferentes pasos desde su punto de vista del ensayo clínico y yo os explicaré lo que hemos hecho a nivel de investigación en cada uno de esos pasos. Así que muchas gracias, Paula, y bienvenida. Buenas tardes a todos. La idea era que Xavi estuviera aquí con nosotros y su padre también, pero los dos han sido inoportunos y han cogido un virus de estos que te deja hecho polvo al momento y no han podido estar. Estoy encantada de estar aquí para poder visibilizar la enfermedad de mi hijo como una enfermedad rara y agradezco muchísimo la invitación. Y voy a empezar a contar un poquito la historia de Xavi desde el principio hasta que llegó al ensayo y hasta la vida actual. Xavi fue un niño prematuro que nació con 1,5 kg de peso y con varias malformaciones. Él tuvo una atresia de esófago, una atresia de duodeno y una fístula traqueoesofágica. Nosotros vivimos en una ciudad pequeñita y las posibilidades que nos daban pues no eran para nada esperanzadoras. Entonces, pues aconsejados decidimos pedir la derivación y llevar a Xavi a un hospital de referencia, que fue en este caso el Hospital Teresa Herrera de La Coruña. Allí le hicieron las cirugías necesarias para reparar todas estas malformaciones y pues tras 3 meses allí ingresado en la UCI de neonatos, pues volvimos a casa con un niño con muchas secuelas, volvimos a casa con un niño que tenía una gastrostomía, que tenía unas secuelas muy importantes de reflujo gastroesofágico, que tenía una tracomalacia, que traía una lesión en el pulmón izquierdo, y todo era muy complicado.
necesitaba constantemente estar hospitalizado porque se enfermaba con mucha facilidad. Al año y medio conseguimos que comiera por boca y pudieron cerrarle la gastrostomía. Y aparecieron también otras malformaciones que al nacimiento no habían aparecido. Es decir, él tiene una atresia en el oído izquierdo, tiene una hemivértebra, tiene un déficit de alfa-1 antitrisina y una cardiopatía que tuvo y que afortunadamente sin necesidad de operación se resolvió solo. Nosotros como padres, bueno, pues nos preocupaba, siempre preguntábamos a qué se debían tantas malformaciones a sus médicos y siempre nos decían que Xavi tenía un síndrome polimalformativo sin filiar, que lo único que podíamos hacer es hacer los seguimientos necesarios y tratar esas malformaciones, pero que nos teníamos que como resignar a que eso era lo que había. Aproximadamente a los 3 años, pues nos alertan de que los recuentos sanguíneos de células que estaban bajando y ya en varias analíticas consecutivas y nos dicen que, en primera idea que nos dan es que bueno, que no es importante porque es un niño que pasó por muchas cirugías y que entonces pues que eso explica un poco que sus células de la sangre estén bajas, pero que se irán recuperando. Nosotros éramos muy inquietos y en realidad nos preocupaba mucho que Xavi se enfermaba con muchísima facilidad, necesitaba mucha medicación para curarse y mucho tiempo. Entonces él pues, no podía ir al colegio, no podíamos quedar con un grupo de amigos, no podíamos ir muchas veces casi ni a celebrar la Navidad a casa de la familia, era una situación muy complicada. Entonces decidimos ir al Sant Jaume de Déu con una consulta privada pues a buscar una segunda opinión. Y allí pues los 2 médicos que lo ven pues nos dicen que nos aconsejan pedir la derivación entre hospitales para verlo de forma conjunta, que es un caso que deben de ver varios especialistas al mismo tiempo para valorar pues, qué es lo que está pasando. Así lo hacemos, volvemos a nuestra ciudad, hablamos con su neumóloga, no duda un momento en hacer los informes necesarios y pedir la derivación, pero esto tardó un tiempo, es decir, entre hospitales y entre comunidades pues, hay un problema enorme para llevar a un niño de un sitio a otro, a un niño, a un enfermo, a un adulto, no lo sé. Entonces llamábamos a un hospital, culpaba al otro y tardamos un tiempo. Cuando por fin lo conseguimos, era pues septiembre, octubre del 2016, pues evidentemente lo ingresan durante 15 días, le hacen varias pruebas, pasan muchos especialistas a verlo y de ahí sale el diagnóstico de la anemia de Fanconi. Nunca olvidaremos al doctor Albert Català, que es el que nos dio la noticia, con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado. Sabía ajeno a todo eso, jugueteaba por allí. Y bueno, él fue el que nos habló de lo que era la Asociación Anemia de Fanconi, que ahora es la fundación, pero en aquel momento aún era asociación. Y nos animó a que nos pusiésemos en contacto con ellos, porque nos explicó un poco que había muy buen contacto entre las familias, los pacientes, los investigadores, los médicos, que los pacientes y los familiares podían asistir a todas las reuniones,
que funcionaba muy bien, que anualmente se reunían y bueno, también nos dijo que si queríamos ir al Hospital Niño Jesús a Madrid, que podíamos elegir o hacer el seguimiento en el Hospital Niño Jesús o hacer el seguimiento, en Sant Jan de Déu o en el Hospital Niño Jesús, y que había una persona, un médico, que estaba llevando a estos pacientes, en el que él confiaba mucho y que estaba haciendo un ensayo clínico de terapia génica. Nosotros en aquel momento, pues eso todo nos sonaba, no sé ni cómo describirlo. Salimos de allí, de aquí al hospital hundidos, creyendo que nunca más íbamos a poder vivir, que no íbamos a poder criar a nuestro niño y que era una situación muy complicada. Pero bueno, volvimos a casa y en cuanto tuvimos las fuerzas suficientes, nos pusimos en contacto con la Fundación y con la primera persona que hablé fue con Aurora, que es una persona increíble, que se alegra tanto de todo lo que nos pasa, se entristece tanto cuando nos pasa algo malo. Todo lo que necesitamos y está en su mano, ella lo consigue, y me animó mucho, me tranquilizó mucho. Bueno, a mí, a su padre, claro, por supuesto. Y a raíz de hablar con ella, pues fuimos al Hospital Niño Jesús. El médico del que nos hablaban en Barcelona era el doctor Julián Sevilla, que es el médico que llevaba el ensayo clínico. La primera visita pues fue derrotadora, porque al final como médico te cuenta todo lo que conlleva la enfermedad, y aunque algo lo llevas leído, nunca lo has escuchado tan directo. Y entonces, no sé, yo recuerdo aquel día en aquel despacho, muchísima tensión, y bueno, nos dio una idea de lo que podía consistir el ensayo, nos dio pues como un dossier para que nosotros pudiéramos verlo y pudiéramos consultarlo con otras personas, y así lo hicimos. Es decir, fuimos a la segunda visita ya con las ideas muy claras, aunque realmente pues nuestro entorno no lo puso nada fácil. Pues nuestra familia directa no aceptaba en aquel momento la situación. Pues nuestros amigos se escapaban un poco y bueno, las personas que crees que los médicos con los que tienes vínculos y que pueden ayudarte más, pues lejos de ayudar, lo empeoraban. Habíamos hablado con la presidenta de la Fundación, habíamos hablado con Alicia, y Alicia nos había transmitido muchísima confianza en los médicos y en los investigadores. Alicia es una persona que desde el minuto 1 la ves súper transparente y puedes confiar totalmente en ella. Ella tenía una niña, que ahora es una chica, con la enfermedad, y yo sé que me hablaba desde el corazón y que es realmente la persona que nos devolvió pues la idea de que íbamos a poder seguir viviendo y que íbamos a poder con esto. Entonces, en la segunda visita que fuimos junto al doctor Julián Sevilla, íbamos con las ideas claras, preguntando las dudas que considerábamos que sobre todo lo que más nos preocupaba era que se pasara dolor y qué tipo de dolor iba a pasar, y nada de eso. Y aceptamos, si él cumplía los criterios, pues entrar en el ensayo.
Bueno, obviamente para que Xavi pudiera entrar en el ensayo, como ha dicho Paula, necesitábamos que cumpliera los criterios de entrada. Lo primero es que teníamos que volver a diagnosticar a Xavi, confirmar realmente que era un paciente con anemia de Fanconi. Eso, el diagnóstico desde la Fundación lo hemos hecho siempre con el grupo de Jordi Surrayés, que también trabaja en el Ciberer, que es un grupo del Ciberer. Y por nuestra parte nosotros confirmábamos que realmente si corregíamos las células de Xavi con el gen Fanconi se corregían, para obviamente confirmar que eso también ocurriría en el ensayo. Además, también era un criterio clave la hematología de Xavi. En el caso de Xavi estábamos en la situación en la que podíamos recoger las células y inmediatamente después ya cumplía también los criterios para entrar en el ensayo de terapia génica. Entonces se pudo hacer todo el proceso con las células desde que se recogieron en fresco hasta que se le volvieron a infundir. En marzo del 2017 se hizo el ensayo. El doctor Julián Sevilla y su equipo pues, nos facilitó todo lo que necesitamos. Yo creo que nos aconsejaron, actuaron como psicólogos, nos animaron mucho. Y fueron días difíciles, pero que tuviéramos un equipo así alrededor, pues nos ayudó mucho y nos dio mucha confianza. En el lado contrario al nuestro, de preocupación, estaba Xavi. Xavi era un niño que estaba acostumbrado a estar hospitalizado, que para él fueron unas vacaciones, porque estaba hospitalizado en un sitio que tenía mucho más oportunidades de diversión de lo que él estaba acostumbrado. En ningún momento pasó ningún tipo de dolor ni de molestia. Solo hay uno que siempre contamos, y es que, bueno, para hacer el proceso del ensayo tuvieron que ponerle un catéter en el cuello y cuando se despertó de la anestesia, se despertó muy nervioso y se vio con el catéter, se puso muy triste, empezó a llorar y en ese momento pues entró su doctor preferido, que era el doctor Julián Sevilla, y lo tranquilizó, le explicó, y el niño en los próximos días nunca más se acordó del catéter y nunca más le molestó nada. Entonces, bueno, pues el catéter, como estaba comentando Paula, precisamente es para que se pudieran obtener las células de Xavi después de un tratamiento con 2 medicamentos que lo que hacen es que permiten que las células de la médula ósea salgan a sangre periférica, se puedan recoger. Esas células pasan a través de una máquina que lo que hace es enriquecer en las células madre, que es lo que a nosotros nos interesaba. A continuación, esas células se purifican en el Hospital Niño Jesús y inmediatamente se trasladan al CIEMAT. Podéis imaginaros que el traslado se hace con una empresa que hace la mensajería, pero no, en nuestro caso éramos afortunados. Juan Bueren era el taxista y el transportista de las células, porque no queríamos ni arriesgar a que pudiera haber un problema con esas células. Cuando las células llegaban al CIEMAT, Susana y yo estábamos ya como motos para entrar en la sala GMP, corregir esas células y en menos de 24 horas, porque debido a la sensibilidad que tienen estas células al cultivo y precisamente por eso todo el proceso se hacía en Madrid, necesitábamos que esas células se pudieran volver a infundir a Xavi precisamente por el mismo catéter. Así que con ese protocolo corto y después de las 24 horas pues volvimos a coger nuestro transporte personal y nos fuimos todos para el hospital para conocer a la familia de Xavi y a Xavi. Pues el momento en el que infundieron las células, infundieron las células corregidas a Xavi, también siempre lo contamos, porque fue increíble, porque sabíamos que la decisión que habíamos tomado era la correcta, aunque no supiéramos lo que iba a pasar con esas células. Pues el equipo de investigadores del CIEMAT, el doctor Juan Bueren, la doctora Paula Río, la doctora Susana Navarro y Aurora, pues se presentaron a la 1 de la madrugada en el Hospital Niño Jesús con la bolsita de células
de Xavi, venían decididos, venían súper seguros, muy cansados porque llevaban muchísimas horas trabajando, y nos dieron los abrazos que necesitábamos y la seguridad para seguir adelante. Bueno, creo que lo vamos a resumir mucho, que ya nos estamos pasando del tiempo. Pues nada, bueno, como os he contado, pues imaginaros, nosotros somos investigadores, no somos médicos, con lo cual esto no nos quitó el sueño un día, 2 días, nos quitó una semana. Llegamos al hospital completamente agotados, pero felices, porque creíamos que todo había funcionado, todo lo que podíamos hacer lo habíamos podido hacer, y felices de ver que podía haber una oportunidad para Xavi. Pues a partir de ahí Xavi continuó con el protocolo de seguimiento que exigía el ensayo clínico en el Hospital Niño Jesús, las visitas programadas. Y nada, pues lo que hemos visto, para terminar de contaros, aunque sea un minutito más, lo que vimos es que al principio no sabíamos ni cuándo iban a injertar esas células, porque esto era un ensayo que no se había hecho nunca. Con lo cual, durante los primeros meses fue muy estresante y mucha tensión escuchar siempre a Juan preguntar: ¿y ya veis algo? ¿Ya veis algo? Al final, después de pocos meses, empezamos a ver las células corregidas, y lo que vimos después es que esas células aumentaban a lo largo del tiempo hasta reconstituir la médula prácticamente de manera completa, la médula y la sangre periférica de Xavi. Todavía nos faltaba una cosa, que era que a nivel de la hematología no estábamos viendo todavía recuperación. Ahí Julián y los médicos en el hospital estaban un poco preocupados, y nosotros, por supuesto, también, pero siempre teníamos la mente positiva de Juan, que decía: esto va a tardar, pero llegará, llegará, y al final pues llegó la mejoría también hematológica y los resultados en Xavi y en otros pacientes del ensayo, que han permitido, como os he contado antes, pues llegar al fase 2. Xavi actualmente lleva una vida totalmente normal. Él va al colegio, juega en un equipo de fútbol, sale con sus amigos, se enferma muy poco, no se queja nada, y le preocupa a veces que se canse un poquito más que los otros niños, y le preocupa también que crece un poquito menos que el resto de su clase. Pero bueno, siempre le decimos que cada uno tiene que adaptarse a sus circunstancias, que si no se puede ir más deprisa, que se va más despacio, y que lo importante no es crecer, sino estar fuerte, y él está muy fuerte. Han pasado casi 8 años el mes que viene, y bueno, pues ya habéis conocido cómo está Xavi. Ahora mismo solamente tiene una enfermedad pasajera, sí, pero le encanta jugar al fútbol, y de hecho hoy quería estar aquí para contaros que el otro día había metido un gol y que había celebrado como Cristiano Ronaldo, pero sí, bueno, esperamos que la próxima vez pueda estar. Muchas gracias a todos. ¿Estamos por aquí? Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres, sobre todo a Paula, por contarnos tu historia, que es la de muchos y muchas, y sobre todo por hacer referencia a ese peregrinaje que tienen los pacientes con enfermedades raras, y a lo importante que es sentirse acompañado durante todo este largo camino. La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es un ejemplo paradigmático de cómo los pacientes y las familias han sido capaces de poner la enfermedad en la agenda política y científica de España. El reto del cubo del agua helada con cubitos de hace unos años, el trabajo de referentes como Juan Carlos Unzué o la fantástica labor de la Fundación Luzón tiene como objetivo hacer sentir lo que sienten estos pacientes. En octubre de 2024 ha salido una nueva ley
en la cual se incentivan proyectos de investigación sobre ELA para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hoy presentaremos uno de estos proyectos, que es el proyecto de colaboración de la Fundación Luzón y el CIBER en la puesta en marcha del Registro Nacional de ELA dentro de Genrare. Y para explicar esta colaboración tenemos en el escenario, tenemos la suerte, el privilegio de tener en el escenario a María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón, a Raquel Barajas Azpeleta, responsable del Departamento de Investigación de esta misma fundación. Tenemos a Alberto García, genetista e investigador del CIBERER en el Hospital 12 de Octubre. Alberto tiene una larga trayectoria en el estudio de la genética de la ELA y de colaboración con asociaciones de pacientes. Y tenemos por último a Pepe Jiménez, que ofrecerá la visión de los mismos pacientes. Pepe es vicepresidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA, CONELA, y también es presidente de la Asociación de la Comunidad Valenciana, ADELA Comunidad Valenciana. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero trasladar unas palabras de agradecimiento al Instituto de Salud Carlos III, porque es una institución que a la Fundación Luzón nos ha ayudado desde el minuto 1 que salimos a la sociedad. Quiero trasladar un saludo personal a la directora general, Marina Pollán, y quiero dar las gracias a CIBERER por este reconocimiento que se plasma en la plataforma Registro Nacional de Pacientes con ELA en España. Voy a trasladar a todos ustedes unas líneas básicas de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, que no tengo ninguna duda de que, dadas las características de este auditorio, seguro conocen. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que forma parte del grupo de las 3 grandes neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y ELA. Es una enfermedad rápidamente progresiva con una esperanza de vida estimada entre 3 y 5 años. La neurona motora, que es la neurona que se encarga de trasladar el impulso nervioso al movimiento de los músculos, muere y deja de mandar las órdenes a esos músculos, paralizando progresivamente todas las partes del cuerpo. La incidencia media de esclerosis lateral amiotrófica es un afectado por cada 50.000 personas y la prevalencia es 1 cada 20.000. Nos encontramos con un panorama complejo después de muchos años de investigación del mundo científico en ELA y de no ver en el horizonte una luz que traslade algún tipo de esperanza a los grupos de investigación, no solo españoles, sino del mundo entero. Hay un gran desconocimiento que se traduce en una enfermedad muy compleja, en la que no se conocen las causas, en la que no hay una prueba diagnóstica. Yo recuerdo que Francisco Luzón, nuestro fundador, se tardó más de 1 año y medio en hacerle el diagnóstico de ELA y que se hace por descarte a través de una serie de pruebas que van evidenciando que no son todas esas cosas y finalmente se llega a la conclusión de que es ELA. No hay tratamiento. Hay un fármaco por todos conocidos, que es el Riluzol, que estadísticamente puede alargar la vida de los pacientes entre 3 y 6 meses. Nos encontramos con un proyecto necesario para la sociedad española y para la sociedad global europea y trasladable a un nivel global. ¿Qué número de afectados hay en España de ELA? Lo que se ha hecho es una transposición de números globales a la población española y llegamos a una estimación. Es una estimación que está calculada en 4.000 personas afectadas de ELA en España. Es una enfermedad rara por su baja prevalencia. Lo que ocurre es que no tenemos datos fehacientes ni unificados de hospitales, ni tenemos otros datos sociosanitarios. Cuando se ha planteado en la ley del 30 de octubre del 2024, la conocida por toda la sociedad española como Ley ELA, nos hemos tropezado con la gran dificultad para saber exactamente el número de afectados de ELA que hay en España y para saber cuál es el grado de progreso de esos afectados en la enfermedad.
Como pueden comprender, no es lo mismo asistir a un enfermo que habla, que respira y que puede incluso caminar, que a un enfermo que está conectado a un ventilador las 24 horas del día. Las necesidades de unos casos y otros son totalmente diferentes y esa constatación de diferentes necesidades hace necesario que exista un registro preciso dentro de lo posible de los enfermos de ELA. Solución, como todas las soluciones que en este auditorio caben, investigar. Investigación centrada en el paciente, obtener datos clínicos y sociosanitarios homogeneizados para realizar una medicina de precisión, con un tratamiento adecuado, al paciente adecuado y al momento adecuado. ¿Qué entidades nos apoyan? Cuando comenzamos hace 2 años a hablar del Registro Nacional de Enfermos de ELA, nos tropezamos con muchas incertidumbres y en la Fundación Luzón nos enseñó nuestro fundador que hay que hablar con los que más saben. Esa es la esencia, por lo menos desde nuestra experiencia, del éxito de los proyectos. Y hablamos con 2 fundaciones, con Onero, que es la Fundación de Enfermedades Raras Oculares, y con la Fundación Ana Carolina Díez de Mau. Hemos hablado con otros múltiples organismos institucionales, aquí tenemos las siglas de cada uno de ellos, y todos juntos hemos sido capaces de construir y que sea una realidad el inicio del proyecto de la plataforma Registro de Enfermos de ELA. Ahí está la Fundación Luzón cuando nos planteamos la necesidad imperiosa de crear una plataforma Registro Nacional de ELA mirando al abismo y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a contar con los que más saben, como ya he referido. Los que más saben a través del Ciber y de Ciberer y a través de Tricals. Tricals es una plataforma europea en la que la Fundación Luzón tiene una participación activa, no solo de acción, sino también de financiación. Se marcaron unas variables que llevarán a cabo en un registro los clínicos, se están haciendo y ya se han hecho convenios con hospitales y vamos a utilizar la plataforma informática Genrare, que gracias a Ciberer estamos disponiendo de ella. Si no, hubiera sido prácticamente imposible o hubiéramos tardado muchos años en llevar a cabo este proyecto. Además, Tricals nos ha dado variables introductorias dentro de esta plataforma para que nuestro Registro Nacional de Pacientes se integre en el Registro Europeo de Pacientes. Todos sabemos que la Big Data, cuantos más datos haya dentro, más fácil va a ser de llegar a conclusiones. Por tanto, nuestro objetivo es conseguir datos clínicos y sociosanitarios con rigor, con una financiación de 50.000 euros al año. Estos datos deben de ser homogéneos, uniformes y estandarizados, y con el análisis de estos datos vamos a tener una investigación epidemiológica que nos arrojará luz sobre las causas de la enfermedad, nos dará acceso a ensayos clínicos con criterios más acertados, será incentivo para las políticas ajustadas en este tipo de materias. Y cuando digo esto no es un tema menor. Cuando la ley del 30 de octubre de 2024 señala en un párrafo el Registro Nacional de Pacientes de ELA, se trata de unificar esfuerzos y que efectivamente ese Registro Nacional de Pacientes de ELA, con el apoyo desde arriba y desde la base de la sociedad, siendo nosotros y las asociaciones de pacientes determinantes en esto, consigamos tener este número y estos datos. Y por último, como ya he referido antes a través de Tricals, la inclusión de todos estos datos en las plataformas europeas de investigación. Todo esto se ha llevado a cabo gracias a que Juan Carlos Unzúe, seguro que todos vosotros tenéis noticias de las acciones que ha llevado a cabo este periodista, ha conseguido recaudar dinero con acciones no solo muy potentes, como quiero recordar y siempre lo digo, el partido de fútbol de hace 2 años entre el Manchester City y el Barça. Se consiguieron 4 millones de euros, los cuales han servido para hacer proyectos de investigación
evaluados y coordinados con el Instituto de Salud Carlos III, y con estos proyectos de investigación que lo hemos llamado las ayudas Unzué-Luzón, se está consiguiendo proyectos potentes que, junto a la Fundación Bancaria La Caixa, que desde el inicio de la Fundación, allá por el año 2018, ya se firmó el primer acuerdo de investigación de talento ELA, hemos conseguido que nuestra Fundación oriente el camino y que la investigación en ELA en nuestro país sea una realidad patente, evidente, y la sociedad la reconoce como justa y necesaria. Por tanto, aquí está la imagen de Juan Carlos y no puedo dejar de trasladar en todos y cada uno de nuestros actos nuestro agradecimiento. Y ahora voy a dar paso a Raquel, nuestra responsable científica, que entrará más en profundidad en el Registro Nacional de Pacientes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a mencionar la importancia de este proyecto, de esta plataforma, que ya ha comenzado a definir las líneas María José, nuestra presidenta. Sobre todo, lo más importante, como decíamos también antes, mencionábamos que este registro no es un mero contaje, es una plataforma de investigación muy importante para mejorar la comprensión de las características de cada paciente, porque es muy importante poder personalizar un diagnóstico y poder determinar esas estrategias terapéuticas, ese tratamiento que le puedan beneficiar. Y para ello, la plataforma del Registro Nacional de ELA tiene dos objetivos, objetivo clínico y objetivo de investigación. Por un lado, el objetivo clínico, como ya hemos hablado, es muy necesaria para tener una foto de la ELA en España y es muy importante tanto para la red de clínicos y las unidades de ELA. ¿Por qué es tan importante? Porque verdaderamente necesitamos un fenotipado profundo, o sea, una caracterización profunda de los pacientes para poder determinar cuáles son las propuestas terapéuticas que van a ser útiles para poder curar esta enfermedad. Además, también teniendo esta plataforma, vamos a poder identificar a los pacientes para ensayos clínicos. Como todos sabemos, los ensayos clínicos tienen criterios de inclusión y exclusión, no todos son iguales, y el poder tener esta foto de todos los pacientes bien fenotipados nos va a ayudar a determinar en qué ensayos clínicos pueden entrar y cuáles son los que puede que sean más efectivos, en el sentido de poder reclutar el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. Además, también poder tener esta plataforma nos ayuda, como comentará Pepe a continuación, a poder incorporar la perspectiva del paciente y su entorno en este ambiente clínico y en este ambiente de investigación. ¿Cuáles serían los objetivos de investigación? Pues como ya hemos mencionado, no se conocen las causas, entonces es muy importante poder identificar factores de riesgo que nos puedan decir por qué aparece y cómo se desarrolla la enfermedad, hacer estudios epidemiológicos. Tampoco tenemos una prueba diagnóstica que determine que un paciente tiene ELA y por lo tanto necesitamos identificar biomarcadores para ello. Y además también necesitamos analizar cuáles son los factores que estén relacionados con el pronóstico, la supervivencia y poder llegar a mejorar estas características de la enfermedad. Y todo ello, como hemos mencionado también, no hay un tratamiento, por lo tanto va a ser muy útil para la evaluación de la eficacia de nuevos tratamientos. Con todo ello, ¿por qué es tan importante y cómo podemos hacerlo? Solamente de una forma, recogida estandarizada de todos los datos para que la información sea homogénea y fiable para poder hacer estudios de investigación. Y para ello, la plataforma se está basando en criterios de diagnóstico comunes, en criterios para la clasificación de la ELA comunes, guías comunes de evaluación y seguimiento de los pacientes en consulta y también uniformidad a la hora de recoger las escalas clínicas, a la hora de recoger datos, de recoger muestras y también tener unidades comunes en biomarcadores que nos sirvan para poder hacer un buen análisis. Y esto lo conseguimos porque desde CIBER, desde Genrare y también desde la Fundación Luzón y el Comité Científico del propio proyecto, hacemos seminarios y cursos formativos, tanto en escala como en recogida de datos en la plataforma, para que todo, como ya hemos dicho, sean datos homogeneizados y que todos estén basados en las mismas características.
y con ello voy a dar paso a Alberto, que nos va a hablar de la plataforma. Buenas tardes a todos, fue un placer estar aquí, gracias a Ciber por acogernos y por el premio. Yo estoy en representación del Comité Científico de este registro, que también lo conforman otro grupo de personas, pero fundamentalmente el doctor Vázquez Costa. Juan Francisco es neurólogo del Hospital La Fe de Valencia y también miembro de Ciberer, y la doctora Mónica Povedano, que es miembro de Cibernet, o sea, todos somos Ciber, y que ellos dos son realmente quienes más han impulsado el desarrollo de este proyecto. Vamos a hablar un poco de él. La plataforma en la que está la programación del registro es REDCap, como veis aquí, y hemos intentado incluir variables de la práctica clínica habitual, tanto variables de la práctica clínica como variables propias y relevantes para el desarrollo de la investigación. A la hora de introducir campos y cada uno de los registros que esté bueno, pues que al final los datos sean compartidos entre todos, uno de los criterios que debemos seguir es no introducir demasiada cantidad de campos para que sean útiles y que efectivamente todas las personas que vayan a estar implicadas en el desarrollo del registro y en la inclusión de los datos los incluyan, ¿no? Porque si tenemos 1000 variables, pues a lo mejor nos costaría introducir a cada paciente horas y esto sería inviable. En cualquier caso, siempre va a hacer falta ayuda de personas que introduzcan estos datos, ¿no? Con lo cual tenemos que ser cautos en cuanto a introducir el número de datos demográficos adecuado, pero no debemos dejar de tener los datos más relevantes de la enfermedad, como es la historia familiar, puesto que esta enfermedad es hereditaria en algunos casos y la historia familiar es fundamental para hacer un buen seguimiento del tipo de ELA con el que estamos tratando en cada caso. Los datos clínicos, los habituales, que se siguen en la consulta del neurólogo o del neumólogo, porque la vocación de este registro también es que sea útil en la propia consulta delante del paciente y que sea el registro que tiendan a utilizar todas las unidades de ELA de España con el tiempo, que no tengan registros independientes, me refiero. Por supuesto, la estandarización de las escalas, como acaba de comentar Raquel, es fundamental y de hecho hemos hecho una reunión a finales del mes pasado en la que es importante formar a todos para que las escalas las midamos de la misma exactamente de la misma forma, porque si no los datos de los diferentes pacientes no van a ser comparables. Los datos de tratamiento en ensayos clínicos, que también esto es relevante porque a pesar de tener meses la puesta a punto de esta plataforma, de este registro nacional, ya se está implementando todos los datos de un estudio europeo del primer fármaco que ha tenido éxito con pacientes con ELA que tienen mutaciones en un gen específico, en la superoxidasa mutasa, y todos los datos de los pacientes españoles que van a entrar a formar parte de este proyecto europeo van a ser a través de esta plataforma. Estudios de biomarcadores, disponibilidad de muestras, que es fundamental, porque gracias a este registro vamos a saber los diferentes investigadores dónde se encuentran las muestras y cómo podemos disponer de ellas, bien en biobancos, bien en colecciones particulares, y por supuesto los estudios genéticos y qué tipo de estudios se han realizado en cada paciente. Este es un mapa aproximado de la situación actual del registro. Como os digo, tiene meses tan solo de vida y están representadas, como veis, absolutamente todas las comunidades autónomas. 39 hospitales que ya participan de manera activa introduciendo los datos de pacientes y otros 17 de los cuales se está tramitando el alta. Como os he comentado hace un momento, a finales del mes pasado, en enero, realizamos la primera reunión de unidades de ELA de la historia de este país en La Paz. Había más de 200 personas, el salón de actos no estaba... O sea, no se pudo admitir a toda la gente que quería asistir. Para los que llevamos detrás de que un registro real, importante y bien implementado, más de 20 o 25 años llevamos detrás de ello, pues nos dieron ganas de llorar y un placer haber tenido también la presencia de los primeros que empezaron a trabajar en ELA, como el doctor Mora, en aquella reunión, ¿no?
Y bueno, pues en pocos meses está claro cuál es el éxito y sobre todo que hay muchísima gente, muchísimos profesionales que están deseando que esto vaya adelante, lo cual es básico, si no es imposible. Bueno, pues un poco para hablaros de la estructura y de lo que hemos pensado desde la coordinación de este registro. Lo que hemos decidido es desarrollar grupos de trabajo en las diferentes subespecialidades en que podríamos tener en cuenta que hay interés de desarrollar investigación en la enfermedad, porque los grupos de trabajo van a ir implementando nuevas variables que puedan ser relevantes a la hora de desarrollar estudios y, por otro lado, van a fomentar activamente el desarrollo de nuevos estudios de investigación en torno a lo que os estoy poniendo aquí, ¿no? En torno a epidemiología y factores de riesgo para entender cuáles son las causas de la enfermedad, en torno a la genética, que a día de hoy es fundamental para poder realizar una buena compartimentalización de los pacientes en cualquier estudio de investigación que se haga, en torno al desarrollo de biomarcadores para que puedan ser utilizados como diagnóstico temprano, pero sobre todo para la buena monitorización o mejor monitorización en ensayos clínicos, como ya está ocurriendo con algunos de ellos, como los neurofilamentos. En torno al metabolismo, por el interés de diferentes grupos que hay en España precisamente en la relación del metabolismo con esta enfermedad. En cuanto a tratamientos, en cuanto al deterioro cognitivo, que es relevante en la ELA por su interacción y su cercanía a la demencia frontotemporal. Y, por supuesto, siempre en el entorno de pacientes y cuidadores, para que este registro también sirva como repositorio de las variables sociodemográficas, sociales en general, que puedan orientar sobre cómo y dónde se debe tratar mejor a los pacientes. Y por último, uno de inteligencia artificial, que es fundamental incluirlo. Bueno, no solamente inteligencia artificial, sino todo el manejo de Big Data, que es fundamental incluirlo en un registro por la cantidad de datos que pretendemos y esperamos que se acumulen y que permitan desarrollar proyectos de investigación en estas 8 áreas. Y bueno, ahora vamos a tener el placer de contar con Pepe, así que es tu turno. Nada, gracias. Pepe, ¿te paso las diapositivas? Vale, si quieres. ¿Te las voy pasando yo? Sí, solo son 2, o sea que... Bueno, dijeron que acabábamos el cuarto, son y 22, que está súper bien que haya un reloj allí para darte presión, ahí arriba. Entonces, bueno, pues intentaré ser breve, aunque mi exposición empieza diciendo allá por el siglo V antes de Cristo, pero vuelvo al 25 rápido, ¿no? Bueno, pues allá por el siglo V antes de Cristo, un señor llamado Sun Tzu, que era un estratega militar, escribió un libro que es muy bonito y que recomiendo, que se llama El arte de la guerra, y en el que, bueno, pues habla de tácticas y estrategias para acometer situaciones de conflicto y que se ha utilizado en otros muchos campos, ¿no?, a la hora de acometer ciertos objetivos. En ese libro dice que si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, por 100 batallas que lleves a cabo, nunca estarás en peligro, ¿no? Y bueno, pues esto, si lo traemos a nuestra enfermedad, a la ELA, pues conocer a nuestro enemigo implica conocer nuestra enfermedad, implica investigar nuestra enfermedad, y conocernos a nosotros pues implica el poder tener y el necesitar tener un registro de pacientes que dé toda la información de realmente quiénes somos las personas que padecemos la enfermedad y cuál es todo nuestro ámbito, ¿no? Lo comentaba María José hace un ratito, creo que Raquel y el doctor también. Hoy por hoy no sabemos cuántos somos. Se estima que somos 4.000 personas en España por incidencia, por prevalencia, pero realmente no sabemos cuántos somos ni cómo somos. Yo, cuando me diagnostiqué, me dijeron es una enfermedad de mayores. Tenía 46 o 47 años, tampoco estaba tan mayor, sinceramente, pero suele ser, pero no todos. Bueno, en mi experiencia durante este tiempo estoy viendo pues que hay más personas de 40 de las que conocía, más personas de 30 de las que conocía, incluso hemos conocido personas con 20 y pico años, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto lo que nos va a dar pie es a poder conocer más. La tenemos ahí. ¿Qué beneficios va a reportar, nos puede reportar
A nosotros el contar con este registro de pacientes, el primero, como decía, es conocer a las personas que somos y nuestras características, nuestra situación social, que es muy diferente y que conlleva el que puedas afrontar de una manera o de otra la propia enfermedad, ¿no? El desarrollar políticas sociosanitarias con una distribución adecuada de los recursos. Comentaba María José, a través de la Confederación, de la que soy representante, de entidades de ELA y en la que participa también Fundación Luzón, hemos conseguido sacar adelante la ley ELA, pero hoy por hoy sabemos cuánto cuesta o hemos estimado cuánto cuesta cuidar a una persona con ELA 24 horas, que era el objetivo principal, pero cuántas personas hay hoy por hoy con la necesidad de ser cuidados 24 horas no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro y no sabemos en qué situación están cada una de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, otras cuestiones que implican el conocer nuestra enfermedad y el intentar avanzar en la búsqueda de una solución, como es identificar los posibles factores de riesgo asociados a la aparición de la ELA, identificar a pacientes de ELA aptos para la inclusión en ensayos clínicos en los momentos adecuados. Hoy por hoy, no sé, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron y me dijeron tienes ELA, es una enfermedad que no tiene cura y que el plazo estimado de vida útil es de 3 a 5 años. Pues al principio no pensé en nada, porque no piensas en nada y bastante tienes con conseguir aceptar que no se han equivocado y que de verdad la tienes tú. Pero a partir de ahí, de ese momento, lo primero que piensas es un ensayo. ¿Y dónde hay un ensayo? Y corremos como pollo sin cabeza, sinceramente, por todo lo que leemos y por todo lo que vemos, intentando llegar a nuestra salvación, que es un ensayo. En este caso, disponiendo de un registro de pacientes, cambiamos el orden. Los investigadores, los laboratorios, las personas que realmente pueden salvarnos y pueden identificar que somos objetivo prioritario de su estudio, nos van a llamar y nos pueden decir cuento contigo, cuento contigo. Vamos a hospitales en los que los profesionales, que son todos una maravilla, es lo mejor que tiene el sistema sanitario español, pues por desgracia tienen mucho trabajo o no llegan a la información y no saben que existen determinados ensayos. Y bueno, pues somos entre nosotros los pacientes los que nos vamos diciendo ve allí, ve allí. Esto es un descontrol y que mejorará sustancialmente de esta manera. Evaluar la eficacia de distintas medidas y tratamientos, favorecer la creación de líneas de investigación específicas en base a determinados perfiles y cortes de pacientes que se identifican y bueno, vincular a los pacientes y a la comunidad investigadora, que realmente pues, solo tenemos esa relación de buscar nuestra salvación, pero al final los investigadores nos necesitan y nosotros les necesitamos más, sinceramente, porque después de 150 años seguimos teniendo una enfermedad que no tiene cura. Y bueno, pues es evidente que nosotros tenemos un papel importante. ¿Qué podemos hacer nosotros los pacientes? Pues lo primero, lo que decía, igual que ocurre con los ensayos, va a ocurrir seguramente con este registro. Ir a nuestros facultativos, decirles se ha puesto en marcha un registro, quiero pertenecer al registro y quiero entrar a formar parte de ese registro. A partir de ahí, pues bueno, revisar y firmar el consentimiento de ese registro para poder entrar en él. Y en el momento en el que pues, bueno, todas esas variables que se están trabajando, yo estoy participando personalmente en el apartado de pacientes y cuidadores, se determinen todos esos ítems, pues bueno, aportar toda la información de manera que el registro cuente con la mayor base posible, con la información más veraz posible y bueno, pues podamos avanzar en ese sentido, ¿no? Como la mejor recomendación es el ejemplo, yo personalmente he de decir que yo ya he firmado mi consentimiento en mi hospital para poder entrar dentro del registro, perdón. Y bueno, pues para nosotros es como afectados, un paso muy importante dentro de la lucha contra esta enfermedad. Estamos convencidos de que, y yo estoy convencido, todos los días lo digo, que hoy queda un día menos para que la solución a esta enfermedad se encuentre y que en este caso, pues la fuerza principal la tenemos nosotros. También tenemos que trabajar, como decía María José, para que se doten más recursos de investigación, pero en estos momentos para que los investigadores cuenten con la mejor información, somos nosotros los que tenemos que ir y decir queremos participar. Y estoy convencido que más ganas que tenemos los enfermos de ELA, hay muchas cruces por el mundo, hay muchas enfermedades diferentes, pero bueno, tenemos muchísimas de poder contribuir en ese sentido. Y bueno,
en principio creo que estamos en el buen camino, hemos dado un paso adelante muy importante. Nos ha costado, como decía el doctor, mucho tiempo. Desde que estoy dentro del mundo de la ELA estamos hablando de ir juntos de la mano y de saber cuántos somos, que no lo sabemos. Y bueno, pues creo que hemos puesto otro ladrillo más en ese camino para poder encontrar una cura. Y bueno, creo que, como decimos en la comunidad, en Conela, juntos somos más fuertes y creo que trabajando todos de la mano pues vamos a conseguir muchas más cosas. Nada más. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, yo solamente quiero terminar concluyendo en parte con las palabras que ha dicho Pepe. La importancia de esta plataforma del Registro Nacional de ELA y la importancia sobre todo de estas colaboraciones entre los pacientes, las asociaciones, los investigadores y las instituciones como CIBER es que son de vital importancia para poder ir todos juntos andando en el camino hacia la cura, porque verdaderamente necesitamos el tratamiento adecuado para el paciente adecuado, en el momento adecuado y en la dosis correcta, y eso no es posible si no participamos todos los que estamos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora queremos dar un reconocimiento a las dos organizaciones de pacientes que han expuesto hoy sus magníficos y meritorios proyectos de colaboración. Dos iniciativas que han sido seleccionadas como las iniciativas destacadas de colaboración del 2024 entre el personal investigador del CIBER y las asociaciones de pacientes. El premio que vamos a entregar es el Socarrat valenciano. Hace unos meses estábamos celebrando en Valencia los 10 años de unión del CIBER, sumergidos en la trágica y fatídica catástrofe que provocó la Dana. Como símbolo de la ciudad que acogió el evento, se hizo entrega de un Socarrat a los premiados. El Socarrat es una cerámica valenciana de barro cocido, así que hoy queremos compartir este símbolo con las colaboraciones que se han presentado. En primer lugar, entregaremos el Socarrat a María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón. Y ahora pedimos que salga al escenario Alicia de las Heras, presidenta de la Fundación Anemia de Fanconi, a la que también haremos donación de este reconocimiento. Bueno, este Socarrat que veis aquí simboliza la unión entre la ciencia y la sociedad y el esfuerzo compartido entre el personal y investigador y las asociaciones de pacientes. Es la C de ciencia, la C de colaboración y la C de compromiso. María José, Sí. ¿es una foto conjunta? Las dos aquí. Bueno, muchas gracias a las dos fundaciones y ahora tenemos media hora justa para una pausa café, para charlar, y a las 6 en punto comenzamos la mesa redonda sobre impagenómica.